Muy buenas tardes, mis estimados colegas. Les saluda el magíster Manuel Calle Reyes. Le damos la bienvenida a todos ustedes en nombre de MSR Group. Sean ustedes bienvenidos, profe. Bueno, ya habrás almorzado, me imagino que ya está haciendo tu digestión. Vamos a ponernos las superpilas. Como esta hora después de almorzar no es sencillo, pues espero que tengas un cafecito o un vaso con agua al costado. Vamos, colega, vamos a trabajar el método inferencial. Estamos construyendo la base para poder aprender a inferir. Si usted aprende a inferir, eso, por favor, evalúalo como un gran logro tuyo. Vamos entonces a aprender tres cosas. A ver, te cuento el menú, lo que vamos a hacer el día de hoy. En primera instancia, vamos a seguir definiendo, entrando, profundizando lo que es inferir. Dos, voy a mostrarte modelos de la inferencia clásica para que ya te vayas familiarizando. Te voy a mostrar modelos de la deducción, aunque ese es un capítulo de 2 horas, pero voy a mostrarte el modelo. Y luego haremos la extrapolación, que también es un capítulo de 2 horas. ¿Está bien? O sea, eso que está en la pantalla es difícil, pero vamos a conocer un poco de manera básica cómo se plantea y sobre todo que te acostumbres cómo suele llegar en los exámenes ese tipo de inferencia. ¿Está bien? Luego en la segunda parte trabajamos la separata. Tú ya sabes, debes tener tu separata descargada y quieres un consejo mío, tenlo impreso. ¿Para qué? Para que ya vayas desde ahorita trabajando como va a ser en la vida real. En la realidad, ¿cómo va a ser? Usted no va a dar un examen virtual, usted va a dar un examen físico, presencial. Entonces es bueno que ya vayas trabajando. Así que si es posible, querido colega, tenlo impreso tu separata. ¿Listo? Entonces ya esperamos los 3 minutos pertinentes, ya se te dio las pautas generales, empezamos. Vamos a entrar a las inferencias. Mira, primera instancia, ir quedando qué cosa es inferir para que esto ya no sea un problema. Si sé inferir, aprenderé a hacer casuística. Si sé inferir, aprenderé a resolver las lecturas críticas. Si sé inferir, aprenderé como base a plantear el texto argumentativo. Las inferencias están en todos los textos. Descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo. O sea, las inferencias están en todas. Y ya te dije, inferir vas a encontrarlo 35% en el examen de todas maneras. Ahora, ¿qué es inferir? Inferir es esto, es deducir la información. O sea, tu tarea es leer lo que está en el texto, pero vas a buscar qué entender lo que no aparece en el texto. Cuando hablamos de inferencias, el autor te va a dejar indicios, evidencias en el texto. Tu tarea es relacionar esas ideas para que puedas marcar una inferencia. Profe, cuando usted habla de relacionar, ¿a qué se está refiriendo? En que vas a tener que buscar esto. Para aprender a inferir, inferir no solamente es comprensión de texto, las inferencias están presentes en la vida diaria de cada uno. Usted cada rato para infiriendo, y tú para inferir tienes que buscar pistas. Si tú estás en casa y en eso observas que el cielo se pone medio oscuro, nubes cubiertas, nubes oscuras, observas que empieza a venir un ventarrón, usted con esas pistas, usted infiere que es probable que llueva, profe. ¿Ve? Siempre las inferencias las estás viendo constantemente en la vida. En comprensión de texto, tú no puedes inferir si primero no buscas las pistas, las evidencias, los indicios. Yo te voy a repetir siempre a cada rato eso hasta que tú digas, profe, yo ya me convencí que inferir es buscar pistas y evidencias.
¿Está bien? Ya. Entonces, mira para que vayas entrando al mundo de las inferencias. Es un mundo vasto. A ver, entonces, inferir sería así. Cuando tú vas a resolver, mira, cuando tú veas preguntas de nivel literal, ¿cuáles son las preguntas de nivel literal? Lo literal es lo que está en el texto escrito de manera explícita. ¿Cómo te preguntan en el examen? Te preguntan así. ¿Qué se dice en el texto? Marque la afirmación correcta, marque lo verdadero, marque lo que se dice en el texto. Eso es literal, eso no es inferir. Las inferencias tienen que ver con este mundo, tiene que ver con las ideas implícitas. Profe, ¿qué es eso? Lo explícito es lo que está en el texto tal cual. Lo implícito es lo que no está en el texto, pero se sobreentiende. Las inferencias tienen que ver con eso. O sea, profe, voy a leer el texto, las ideas explícitas, pero mi tarea es entender lo que el autor quiere decir detrás de lo que está escrito. Exacto. Cuando tú haces eso, tú podrás decir que estás entendiendo el texto y por lo tanto tú vas a marcar la inferencia, la deducción. ¿De qué? De lo implícito que el autor te lo ha puesto en el texto, pero no de manera directa ni literal. Profe, ¿quién va a ser el intermediario? Este va a ser el intermediario. Por eso yo te lo repito y te lo repito hasta que se te quede. Tu comprensión de texto, el mundo de las inferencias, tú tienes que buscar indicios, evidencias, pistas que avalen tu respuesta. Tú en comprensión de texto no te puedes atrever a marcar ninguna respuesta como verdadera si esa respuesta o esa alternativa no tiene como aval un indicio o evidencias. ¿Se entiende? Entonces, por favor, inferir, lo pongo acá por si acaso, inferir no tiene nada que ver con lo literal. Cuando un lector entiende esto, él recién está abriéndose camino a aprender a inferir. Yo lo repito, ¿por qué? Porque nunca vas a aprender a inferir si tú sigues insistiendo en lo literal querer marcar. ¿Sabes por qué te digo eso? El 48% de los docentes, cuando nosotros le preguntamos inferir, siempre en las alternativas le ponemos algo literal y los profes caen redondo. Usted no, ¿correcto? Entonces yo lo repito porque cuando te preguntemos inferir, en las alternativas te vamos a poner algo literal y el que no sabe inferir va a caer y va a marcar lo literal. ¿Y sabe lo que va a decir él? Está en el texto. Y yo le voy a decir, es que usted no entiende la pregunta. Las inferencias no tienen nada que ver con lo literal. Mira, para que me entiendas. Dice, algunos estudiantes duermen en clase. Lo explícito, los estudiantes duermen en clase. Eso es explícito, ahí está. Eso explícito te está diciendo que algunos estudiantes se duermen en clase. Yo para inferir debo preguntarme esto. Oiga, ¿por qué duermen en clase? A ver, profe, ponme una inferencia de esta pregunta. Ponme en el chat, rapidísimo para darme cuenta si estás entendiendo. Si te dice en el texto que algunos estudiantes duermen en clase, y yo te pregunto, ¿por qué duermen en clase esos estudiantes? Dime, ¿qué puedes inferir tú?
A ver, pónmelo en el chat rapidísimo, pónmelo. Si quieres aprender, tienes que estar en actividad, porque comprensión de texto es construir rutas de aprendizaje a la comprensión. A ver, voy a ver lo que mis profes me están colocando en el chat. Ya. ¿Por qué duermen en clase esos estudiantes? Ya, ¿están cansados? Puede ser una, ya. Porque están mal alimentados, mucho mejor, mucho mejor. Por su mala alimentación, ok. La clase está aburrida, puede ser, claro. Pero la pregunta es, ¿por qué algunos? Si que me puso clase aburrida, yo pregunto, si fuese aburrida, todos se aburren. Pero si dice algunos, es porque algunos tienen algún problema. Mira este indicio, pues mira este indicio. Por algo el autor puso algunos, no ha puesto todos, ya. Porque se quedaron hasta tarde en los videojuegos, puede ser. No durmieron bien, la clase está aburrida. Profe, salud. Sí, pero si me pones salud, ¿salud de qué? Cuando hagas una inferencia, tienes que especificar. No pongas una respuesta así. Yo te puedo decir, el cielo. Ya. O te pongo, enfermedad. No, pues coloca. Seguramente están enfermos, o sea, se diseña, ¿correcto? Otro, porque están mal alimentados, porque no hay motivación para el aprendizaje, puede ser, pero dice algunos, no dice todos, mira bien, pues. Tienen anemia, ok. Entonces tú no puedes, esto no es adivina, no. Tú tienes que buscar una evidencia. Esto es una evidencia. Pregúntate, ¿por qué algunos duermen? ¿Por qué no todos? Puede acercarse de que algunos estudiantes se quedan dormidos en clase porque esos algunos probablemente estén mal alimentados, no estén mal nutridos. Y cuando tú no estás bien alimentado, te duermes en clase, obviamente. Correcto. Si fuese el profe aburrido, diríamos que algunos estudiantes no se dormirían, pero podríamos decir que se duermen casi todos, porque el profe es aburrido. Apenas tú lo ves, te da sueño. ¿Correcto? Dime si no le ha pasado eso también a usted. Cuando se ha encontrado con un profe, cuando eras estudiante, que tú apenas lo veías y decías, te van a dormir, porque ya sabes que él era aburrido por ende. ¿Correcto? Ese algunos te ayuda. Míralo siempre bien. Entonces has inferido. Te hago recordar la tipología para que vean lo que vamos a hacer hoy día. Hago recordar. Esto lo hemos visto ayer, pero yo no puedo seguir haciendo si esto no queda así. Correcto, porque la vamos a estudiar. Mira, voy a invertir 30 minutos cuando te enseñe, voy a invertir 30 minutos en enseñar. Esto va a ser durante toda la clase. Voy a invertir un aproximado de 5 horas de clase para que apenas se resolver las inferencias clásicas. Sí hay una clase enterita donde te voy a enseñar a extrapolar. Esto es lo más difícil del mundo de las inferencias. Las inferencias de modo, eso lo vas a aprender en 1 hora que ya está programado cómo te lo voy a enseñar. Las deducciones, esa es una cosa muy difícil. Eso voy a demorar 2 horas en enseñarlo. Y algunos tengo mi transversal para poder enseñar eso. Profe, ¿eso viene en mi examen? Sí. Profe, ¿cuál viene un montón de veces? Pero profe, hasta por gusto, porque es clásica, pues. Profe, en mi examen, ¿cuántas preguntas probablemente hay de inferencia lexical? De esta, 2. De esta, 2. De extrapolar, 2. De la inferencia de modo, o 3 o 2. Ese porcentaje de las inferencias. Profe, y en el examen en total, se utiliza todas las inferencias. Más usan la extrapolación. Pues te voy a enseñar a extrapolar y a deducir un montón. Porque mira, esta 2 está en todo tu examen. Lo que pasa es que no te lo dicen. Pero las preguntas del examen, cuando hagamos casuística, te vas a dar cuenta cuando te enseñe otro método, va a estar metido las deducciones y la extrapolación. Técnicamente hablando, ¿qué debo fijarme en las inferencias lexicales? A ver, algunos de ustedes ha estado ayer, otros veo que no. A ver, profe, tú me pones en el chat, aprovecha para autoevaluarte. Si tengo una inferencia lexical, ¿cuáles son las 2 cosas que debo tomar en cuenta? A ver, pónmelo en el chat. A ver si recuerdas. Técnicamente hablando.
¿Cuáles son los dos elementos que yo debo tomar en cuenta si estoy frente a una inferencia lexical? A ver, ¿qué profe se acuerda? Esa es técnica. Pónmelo en el chat. A ver, ¿quién de ustedes se acuerda? Si yo tengo una inferencia lexical, ¿qué debo tomar en cuenta? ¿Ninguno se acuerda? A ver, ahí hay un profe valiente. A ver, eso, Noelia. Muy bien, Noelia. Muy bien. En la lexical, muy bien, Orbelinda. En la lexical, debo fijarme, de hecho, en el vocabulario. Porque, profe, es lexical, pues, profe, léxico, vocabulario. Debo fijarme, ¿qué más, profe? En el contexto. Esa es la fórmula técnica para resolver una inferencia lexical. Yo me estoy adelantando para que ya cuando entre, tú ya estés preparado ya. Esta clase el profe me la ha hecho y me preparó para yo entender eso. Por eso, mi colega, prepárate en tu vocabulario. En tu libro verde, ese libro verde número 3 que tienes de mi autoría, ahí yo he puesto un vocabulario especial. Apréndelo, porque esas son las que más vienen. Y manejar contexto. Ya te enseñaré en su momento. En cambio, en la inferencia clásica debes tomar en cuenta 3 cosas. A ver, ponme en el chat. ¿Cuál es lo primero que yo debo tomar en cuenta en términos técnicos si la inferencia es clásica? O sea, si te preguntan, ¿qué se infiere en el texto? Marque lo incompatible. ¿Qué se colige? ¿Qué se desprende? Marque la conclusión principal. ¿Qué debo tomar en cuenta si estoy frente a una inferencia clásica? A ver, ¿qué es lo primero que hago? Yo te enseñé las reglas básicas de esto. ¿Cuál es? ¿Alguien lo sabe? Lo primero que debo fijarme. De hecho, profe, no voy a marcar algo literal. Si yo estoy haciendo una inferencia y marco algo literal, tienen que ponerte mala porque sí. Porque las inferencias clásicas no tienen nada que ver con lo literal. No se marca algo literal. Profe, si no marco algo literal, ¿qué debo hacer? Ponte a buscar pistas, evidencias. Y con esas pistas, ¿qué voy a marcar? La conclusión. La conclusión. ¿Correcto? Esta es la fórmula para una inferencia clásica. Ya lo estudiaremos. En cambio, si estoy frente a una extrapolación, debo tomar en cuenta 2 cosas. Aunque el profe ya me va a enseñar, pero ya se está adelantando para construir mi base. Una extrapolación, que los profes ni cuenta se dan que le pregunten en el examen. ¿Qué debo tomar en cuenta? Recuerda, una extrapolación es resolver una situación hipotética. Y me voy a dar cuenta que es una extrapolación porque está redactada la pregunta con una forma condicional. Eso no te olvides. Profe, ¿y si estoy frente a una deducción? Eso es una tarea titánica que ya te enseñaré con un método que está ayudando mucho a los directores y docentes, también a los especialistas. Deducir. Entonces tienes que tomar en cuenta esto. Tu tarea es marcar una conclusión. Sí, porque pertenece al mundo de las inferencias, pero no es cualquier conclusión. Es una conclusión particular, específica. Ya la vamos a aprender, ¿correcto? Profe, si tengo una inferencia de modo, ¿cuál va a ser mi tarea, profe? ¿Qué es lo que debo hacer? Ponte a buscar el dato que está oculto. O si no, ponte a buscar cuál es la intención, el propósito del autor. Porque esa pregunta de todas maneras me lo van a hacer, de todas maneras. O ¿sabes qué cosa? Ponte a buscar el dato proyectado al futuro. Ya te enseñaré técnica de cómo hacerlo. O si no sabes qué cosa, ponte a buscar el marco general, porque no vas a poder resolverlo si no conoces el marco general del texto. Y finalmente vas a marcarlo, pero tienes que buscar las causas. Ya te enseñaré la técnica para resolver las inferencias de modo. Porque ya te puse el tiempo de cuánto voy a demorar en enseñarte. ¿Me está entendiendo el panorama? ¿Pero qué estoy haciendo ahorita? ¿Solo explicando? No, te estoy dando las matrices de lo que tienes que hacer. Para cuando yo te enseñe, esto que está aquí, tú ya lo tienes acá.
Entonces yo lo desarrollo. ¿Me explico? Bien. Hoy día vamos a resolver estas cosas. Ayer trabajamos un poco que está aquí, la inferencia lexical. Y en la separata trabajamos las inferencias clásicas. Hoy día vamos a profundizar las inferencias clásicas y las deducciones. Y también te voy a mostrar extrapolaciones. ¿Estamos? Para que ya te vayas habituando, para que ya te vayas familiarizando con esas preguntas que de todas maneras te vas a encontrar. Lo que yo no quiero, colegas, es que usted diga, profe, porque a veces pasa esto, profe, entiendo el texto, pero no entiendo la pregunta. Dime si no te ha pasado eso, en que entiendes el texto, pero no la pregunta. Entramos. A ver, profe, vamos a hacer la deducción primero. Deducir es un tipo de inferencia, sí, es familia, pertenece al mundo de las inferencias. Mira, en las inferencias existe la deducción y ahí también existe, tengo que discernir para deducir. Menos mal que en tu examen no te viene inducción, no te viene. Es un tipo de inferencia, pero en tu examen no lo vas a ver. Por lo tanto, voy a trabajar lo que viene en tu examen, deducir. Como ya te dije que te voy a enseñar eso, toda una técnica con estrategia de cero, porque es ardua, voy a primero ensayar para que tú te vayas habituando, acostumbrando. Vamos a entrar en la deducción. Ya. Ahora llega el momento de hacerlo. Observa bien, mira el texto, te está preguntando, deduce. A ver, colega, yo te voy a dar 2 minutos con 50 para que tú leas el texto y mira bien exactamente de manera particular qué te está pidiendo que infieras. No te está pidiendo que deduzcas el texto. Una cosa es preguntarte, ¿qué se deduce en el texto? Y otra cosa es algo particular, mira, deduce qué. Ahí tú léelo. Particular. Resuelve también con algo particular. A ver, quiero verte qué tal te va. 2 minutos 30 y me pones la respuesta en el chat. Te espero, colega.
Listo, colega. Es muy importante que aprendas a manejar el tiempo. Ahora otra cosa. ¿Usted quiere aprender comprensión de texto? Ustedes son 22. Colega, no se aprende solo mirando. Se aprende mirando, escuchando y haciendo. Porque si tu cerebro no empieza a construir rutas de cómo resolver, va a ser complicado después. Por eso practícalo. Para que tu cerebro como tu cerebro ha hecho ruta, ahora que yo te explique, va a modificar su ruta si es que se ha equivocado. Pero si no haces, ¿qué va a modificar tu cerebro si no lo has hecho? ¿Me entiendes? Es bueno que lo hagas, porque es comprensión de texto. Es otra forma de aprender. A ver, ya tengo a 10 colegas que me han escrito. Vamos a ver qué han marcado mis colegas. Usted marque con confianza. Estamos para aprender. ¿Está bien? Están marcando por aquí, están marcando por acá. Ya, sigo leyendo. Otros están marcando por aquí. Sigo leyendo que han puesto los profes. Otros me están marcando de todo. Se nota que está difícil. Están marcando de todo. Ya. La mayoría, por lo que veo en el texto, la mayoría, los textos no pueden estar en la separata, Ricardo, porque acá hay textos para trabajar en PPT y hay textos para trabajar en la separata. No puede ser igual, ¿correcto? No por metodología. Listo. La mayoría han marcado aquí. Vamos a ver entonces cómo sería. Gracias, colega, por resolver en el texto. Vamos a observar. Mira todo lo que has marcado. Mira cómo tienes que hacer. Primero, si me pregunta deducir, debo preguntarme, ¿de qué está hablando en el texto? El autor del texto me está hablando de esta familia de mamíferos. Y el autor está discutiendo, obviamente, sobre los glóbulos rojos, sobre su sangre, sobre la concentración de ella en la altura. Ya. ¿Qué es subrayado? Indicios. Esto es la antesala para poder entender la pregunta que está aquí. O sea, en todo este párrafo están los indicios para yo resolver esa pregunta. Profe, ¿por qué está ahí? Porque la pregunta lo dice, pues, profe. Acá dice la pregunta. Me está preguntando sobre la presión arterial pulmonar. Y mira, también está acá, mira, presión arterial pulmonar, está ahí. Entonces, vamos a ver qué puedo deducir de lo que me está preguntando el autor. El autor te dice que estos camélidas que están sometidos a la altura, dice que ellos no elevan su concentración de glóbulos rojos cuando suben a la altura, dice. O sea, cuando ellos van a la altura, ese tipo de animal no eleva su concentración de glóbulos rojos, porque en el texto nos dice que ellos tienen otra forma muy particular de mamífero. Ahí lo dice. Acá lo dice, mira, muy particular. Y te dice que, y así ellos mantienen una fluidez sanguínea que se convierte en necesaria para que trabaje su corazón. Dice, esto se agrega una disminución de la alta presión pulmonar. Justo la pregunta, mira, que si ocurren en el ser humano, que sí ocurren en el ser humano y en otros mamíferos, y que es limitante para que se adapte, mira acá está, mira, a la altura. Entonces, con esas, está difícil, pero si lo has hecho eres buenazo, ¿eh? Con esos indicios, entonces, ¿qué puedo deducir sobre que la alta presión arterial pulmonar que sufren los mamíferos en la altura, ¿a qué se debe? Se debe, pues, profe, a que ellos disminuyen el oxígeno. Pues, se ocurre eso por la disminución del oxígeno en la atmósfera. O sea, esos animales tienen ese procedimiento en su cuerpo porque obviamente en la altura se disminuye
el oxígeno, hace que su cuerpo de ellos actúe de esa forma. En los humanos no. ¿Y por qué, profe, lee ellos? Porque acá dice, pues, es muy particular, ¿ves? Deducir, es muy particular en estos animales. Hay profes que lo han hecho, ¿ah? Felicito al 50% que lo ha hecho. Estás viendo un modelo de lo que es deducir. ¿Se entiende la idea? Ahora mira otro modelo de inferencia. Ahora vas a ver la inferencia clásica. Entonces, cuando veas deducir, profe, hay que inferir, buscar indicios. Pero antes debo ver la antesala. Ya te enseñaré con técnica cómo se deduce. Estamos viendo cómo es. En cambio, mira, te voy a colocar las preguntas clásicas que suele llegar en el examen. Primera instancia, este señor, yo lo dibujo, lo pongo por algo siempre. Ese señor es usted. Él es el lector. Es el lector. Esto que ves aquí es obviamente la técnica, la estrategia, el método. Y esto que ves aquí es obviamente el indicio, la pista, la huella. Esos elementos tienen que confluir para poder yo inferir. Inferir es como esa imagen que te he puesto. Imagínate que todo esto es el texto. Imagínate, todo el rompecabezas es el texto. Esta pieza es la inferencia. Debes colocar esa pieza de tal forma que calce de manera correcta en el todo del texto. Mentalmente hablando, esa es tu tarea. Cuando tú infieras, tienes que colocar que calce perfectamente, armonice el todo. ¿Cómo se hace? Vamos a ver modelos que en el examen suelen llegar. Este, por ejemplo. Mira, este de todas maneras lo ha visto en el examen. Los que tienen experiencia de examen lo han visto. ¿Qué se colige? Esa pregunta, con este nivel del texto, es una pregunta intermedia. El texto está duro, pero la pregunta no esta vez. A ver, colega, ahora concéntrate, porque vamos a ensayar con el PPT y luego con los textos. Cuando más riqueza tienes, es mucho mejor. Voy ahora a hacer esto. Te voy a dar 3 minutos para que leas el texto y mira, otra vez, no te está preguntando que colijas el texto. No, mira la pregunta. Colíjame sobre el juego del lenguaje. O sea, infiere. Te espero 3 minutos y me coloca la respuesta en el chat. En el otro acertó 50%. Vamos a ver qué tal te va aquí. Te espero.
¿Listo, colega? Vamos a ver qué tal resuelves. Ya te diste cuenta un texto, ¿no? Es un texto filosófico lingüístico. Es un texto de filosofía lingüística del gran filósofo Wittgenstein. Vamos a ver qué tanto comprendes ese texto filosófico, pero no solo entenderlo, sino colegir a qué se está refiriendo cuando dice juego del lenguaje. Vamos a ver qué están marcando los queridos colegas. Quiero ver qué están marcando. Ya están marcando por acá. ¿Ya? Sigo observando qué más están marcando. Ya. Listo. Siempre póngale un numerito. Muy bien. Listo. Y otros están marcando por aquí. Listo. La mayoría ha marcado acá. Vamos a ver. ¿Qué tal te va? ¿Ya? Mira cómo lo resuelvo. Y mira cómo subrayo para llegar a poder inferir. Siempre tengo que buscar las ideas que plantea el autor y los indicios. Los indicios. Primera instancia es una investigación filosófica. Está hablando del lenguaje. Y el autor está haciendo una crítica. Ahí dice, mira, es una crítica. Él dice, eso de creer, que la función del lenguaje es nombrar objetos. Se nota que el autor, al hacer una crítica, no le gusta, pues, ¿no? No está a favor de Wittgenstein. Que la función del lenguaje es nombrar objetos. Él dice, no. Porque él dice, cuando estás en un taller y dices, martillo, no te estás refiriendo qué es el martillo, si está compuesto de madera y metal, no, sino te estás diciendo, ¿sabes qué? Oye, alcánzamelo. Entonces, el lenguaje para Wittgenstein no es nombrar objetos, sino es de acuerdo a qué juego de lenguaje hay. Mira, dice que cuando tú estás en un salón de clase y dices, la tiza, no te estás refiriendo de qué es la tiza, si está hecho de yeso o no, sino estás diciendo, por favor, alcánzamela. Él dice que las palabras, no, ahí dice, no es por la descripción de los objetos, sino por el uso. Ahí lo dice, mira, por el uso. O sea, para Wittgenstein, el lenguaje es de acuerdo a su uso. Por eso, cuando tú dices cielos, no te estás refiriendo al cielo, sino es una expresión de emoción. Cielos. Ya está. O sea, el autor dice, hay un juego de lenguaje. Y el autor lo dice, ¿eh? Y el autor lo dice. Mira acá una parte. Por ejemplo, dice acá, mira este indicio que te ayuda ya a marcar correctamente. Por ejemplo, dice, este juego lingüístico tiene su propia lógica. Por ejemplo, los médicos tienen su propio uso de palabras. Las pandillas hablan con su propio lenguaje, de su propio grupo. La gente lupen, la gente de pandilla, de la cárcel, tiene su propio lenguaje. Entonces te está preguntando el autor, ¿ese juego del lenguaje cómo es? ¿Una teoría semántica de significados? Si él está diciendo que no, él está diciendo que no. Entonces, profe, el juego del lenguaje se está refiriendo al que usa una comunidad de hablantes. El lenguaje está en función a su uso. Y bien clarito también lo dice ahí de manera indirecta. Y concluye categóricamente acá. ¿Te das cuenta cómo es inferir? Felicito al 70%, mucho mejor que el otro. 70% lo ha hecho bien. Muy bien, profe. Muy bien. Vamos con otro. Uno aprende comprensión de texto así. Esta vez me alegra que mucho mejor lo han hecho. Otro más. Mira. Este es otro modelo de la inferencia, de la inferencia clásica. Mira. Márcame lo incompatible. Eso cada rato lo vemos. ¿Qué es lo incompatible? Lo falso. Lo que el autor no plantea en el texto.
lo incongruente, lo que el autor no dice. Eso te está preguntando. Márcame lo que el autor no dice. Pero qué bueno, mira, en el texto. Quiere decir que es en todo el texto. Esta pregunta no es difícil, es intermedia. O sea, tienes que hacerlo. Te espero 2 minutos con 50. Mide tu tiempo. En el examen no hay eternidad. Vamos, colega, comienza y me colocas la respuesta en el chat. ¿Listo, mi profe? ¿Ya lo tienes? Vamos a ver, anda marcando tu respuesta en el chat. A ti te conviene que yo sepa qué marcas para cuando haga la resolución decirte por qué sí o por qué no. Vamos a ver en el chat, colega, qué me estás colocando. A ver, están marcando por acá. ¿Qué más? ¿Qué más están marcando los profes? Ok. Veo que todos han marcado aquí. Vamos a ver, o todos están bien o todos están locos. Vamos a observar, vamos a observar. Primero, si me está preguntando, márcame lo falso, quiere decir que todas las alternativas son verdaderas. Una es falsa. Lógica elemental, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver el texto que te dice. Se nota que este es un texto pedagógico con inclinación psicológica. En cambio, el otro es un texto pedagógico con inclinación lingüística. A ver, el autor ¿de qué está hablando? Del amor a sí mismo. Primero tienes que darte cuenta de qué está hablando. Porque si no me doy cuenta de qué está hablando, o sea, el tema, me pierdo. Está hablando del amor a sí mismo. El autor está en contra. Él dice que es una falacia. Esa tesis no le gusta, se nota. Que el amor a lo demás y el amor a uno mismo se excluye. No le gusta al autor. Porque, o sea, hay gente que dice así, ¿no? Si tú amas, dalo todo, 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 todo. Pero que no importa. Yo te amo, pero no me ames. El autor está en contra. No le gusta esa tesis de amar a lo demás. No tiene nada que ver con el amor a uno mismo. No está de acuerdo. Él dice, es una virtud amar al prójimo como a uno mismo.
obviamente debe serlo también y no un vicio que me ame a mí mismo. Y el autor dice, me gusta la idea, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿qué está diciendo el autor? Tú no puedes amar al otro si no te amas a ti mismo. Y recíproco. Si el otro dice que me ama, pero no se ama, no hay. Ok. Vamos a ver entonces la pregunta. ¿Todo concepto del ser humano necesariamente me incluye a mí mismo? Claro, porque soy humano. Esto es verdad. Es una falacia excluir el amor a lo demás del amor a sí mismo. Claro, el autor dice que es una falacia. El autor lo dice. Es verdad. No puede separarse el amor al prójimo y el amor a mí mismo. El autor dice que no puede separarse porque están unidos. Ya. Excluirme a mí mismo del prójimo es contradictorio, claro, porque tú también eres prójimo del otro que también es prójimo. Es verdad. Si debe amar a los demás más que a uno mismo, falsote, pues, porque el autor no está diciendo eso. Muy bien, profe, te veo mejorar. 50%, 70%, 100%. ¿Sabes por qué yo quiero que pongas tu respuesta? Para darme cuenta si estás entrando a la lógica de las inferencias. Muy bien, todos lo hicieron bien, ¿no? Todos los que me marcaron. Los que están trabajando, claro está. Y si te equivocas, profe, tranquilo. Vas a ir afinando la puntería poco a poco. Pero ensaya ahorita. Eso es vital. Uno más. Otra inferencia clásica. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy mostrando los modelos de las inferencias clásicas porque a veces los docentes en el examen no reconocen las preguntas. Y si tú no sabes qué te está preguntando, qué es lo que está preguntando, peor, no voy a saber marcar, pues, profe. Vamos con otra. Vamos con otra. Vamos. A ver. Acá te pregunta, ¿qué podemos inferir? Esto sí, profe, está difícil. Muy difícil. Así que si lo haces, eres buenazo. Muy bueno si lo haces. A ver, profe, yo te voy a dar 3 minutos con 30, porque requieres ese tiempo para entender el texto especializado. Te espero entonces 3 minutos con 30, me coloca la respuesta. Te está pidiendo que infieras sobre los resultados de la investigación nipona. O sea, búscalo para que lo puedas entender. Te espero, colega. 3 minutos con 50. Vamos, concéntrate.
¿Listo, profe? Vamos a ver. Haces esta si eres ya, quiere decir que usted ya está entrando a comprender las inferencias. Difícil, ya, está difícil. Pero vamos a hacer el intento. A ver, vamos a ver los profes que están colocándome en el chat, ¿ya? Están marcando por aquí, están marcando por aquí. Ya, ¿qué más? ¿Qué más están marcando los profes? Sigo observando. Están marcando esas, y acá también están marcando, ya. O sea, están marcando esas tres alternativas, la A, la E y la D. Ya. Están como una especie de triple empate por lo que veo. Por lo que veo en el chat de los que han escrito. Yo trabajo con los que escriben, con los que están participando, ¿correcto? Ya está. De lo demás yo no sé. Vamos a ver, veo un 30% cada uno que ha colocado. ¿Sí? Y otro está marcando por aquí. Ya está. El que gana de todos ellos un poquito es este. Digamos que un 35%. Vamos a ver si está bien. Me está preguntando que infiera sobre la investigación nipona. Vamos a observar. Primero tengo que ver qué está llegando el texto. ¿De qué está planteando? Tú te das cuenta clarito que el autor está hablando de las enfermedades mentales. ¿Ya? Las enfermedades mentales. Ese es el meollo del asunto. El autor, ¿qué dice? Tú tienes que darte cuenta qué dice él para que analices. Él dice, es usual, mira, lo dice, es usual que la mayoría atribuya que la causa de las enfermedades mentales sea el entorno. O sea, se tiene enfermedad mental por su entorno. Otros, mira, acá dice, otros, algunos raros casos, otros dicen, no, no es el entorno, es la genética. Mira, y el autor dice que algunos piensan que es el entorno, otros piensan que es la genética. Y el autor dice, no, el punto, dice, hasta qué punto el entorno actúa a través de los genes. O sea, ya no es el entorno, es la genética. Y lo aterriza en lo genético. Entonces, esos científicos, investigadores japoneses, dicen, no, ya no es el gen. La culpa lo tienen los transposones. ¿Y qué son esos transposones? Él te lo dice. Son esos genes saltarines que cambian de posición. Y eso está presente en las células precursoras de las neuronas. Dice, ellos son la causa de que la gente tenga esquizofrenia. Porque estos transposones generan variedad neuronal en el desarrollo normal. O sea, dice que también puede ser hereditario, mira. Entonces, mira lo que está diciendo el autor. Enfermedades mentales, él dice, dicen que es el entorno. Luego digo el genético. Luego digo, no, son los genes. Luego digo, no, son los transposones. No, 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 son hereditarios. Mira lo que está diciendo. Entonces dime, que tú me digas, sobre la investigación nipona, ¿podemos inferir que los transposones generan variedad neuronal durante el desarrollo normal? El texto lo dice. No estás infiriendo la A, no estás infiriendo. C, ¿la patología molecular está alcanzando un desarrollo inusitado? No entendiste el texto. La E, ¿las ideas respecto al origen de las enfermedades mentales pueden cambiar? Interesante. ¿La movilidad excesiva de los transposones es perjudicial? Esto es una conclusión, no está mal. O sea, tú tienes que haber peleado acá y acá. Ahí está la pelea. Si a ti, colega, te pasó en que estabas lidiando la D o la E, la D o la E, vas por buen camino, porque ahí está la cosa. ¿Qué podemos inferir? Él dice que la movilidad excesiva de los transposones es perjudicial. Tú estás infiriendo sobre los transposones. El autor te está pidiendo, infiéreme
sobre los resultados de la investigación. Entonces, el autor, ¿qué está diciendo? El autor está dando a entender en el texto lo siguiente, o sea, que las enfermedades mentales pueden cambiar, porque un momento dijo que era el entorno, otro dijo que era genético, otro pues dijo que era lo hereditario, después dice que eran los transposones, o sea que el origen de las enfermedades mentales pueden variar. A eso podemos concluir con la investigación que está allí. Profe, ¿por qué la E? Porque tiene más indicios. Este tiene un indicio, este tiene 4 indicios, tiene más. Por lo tanto, esta es la respuesta. Un 30% lo hizo, pero me agrada que lo de la D se han acercado. Muy bien, profe. Estaba muy difícil, así que es muy meritorio si lo has hecho. Esto que son inferencias clásicas, las que de todas maneras vas a ver en el examen. Otra inferencia clásica, pero con dibujo. Mira, te pregunta el propósito. Esto sí es difícil. No muy difícil, pero es difícil. Vas a pelear entre dos alternativas. Para resolver eso, no tienes que mirar el gráfico. Solamente mira el texto nada más y te va a ayudar a resolverlo. A ver, colega, resuelve la intención que tiene el autor en ese texto. Vas a pelear entre dos. Te espero 3 minutos y coloca la respuesta en el chat. Solo dedícate a leer el texto con fondo azul, ¿vale? Te espero.
¿Listo, profe? Vamos a ver. Si bien es verdad que el propósito y la intención la vamos a estudiar con 3 métodos, en las inferencias hay una forma de resolver. El propósito, la intención, siempre fíjate en el verbo. Siempre. Algunos hacen esto. Leen todo el texto y él quiere adivinar la intención. No, te sugiero esto. El autor quiere evidenciar, disipar, verbo, fíjate el verbo. Llamar la atención o reflexionar. Si tú te das cuenta, escogiendo correctamente el verbo, entonces ya cayó pues la pregunta. Vamos a observar. Y buscando las evidencias cae. Vamos a ver qué han marcado los profes, ¿ah? Tengo la curiosidad de saber qué ha marcado usted. Ya está marcando por aquí. Otros están marcando por aquí. Ya sigo viendo, sigo observando. A ver, ya están marcando esas 2 alternativas. Sí. Gracias por poner el numerito, colega. Gracias. Otros están marcando por acá. ¿Ve? Están marcando esas 3 alternativas por lo que veo en el chat. ¿Dónde marca la mayoría? Yo quiero ver dónde va la mayoría. La mayoría ha marcado aquí. ¿Correcto? Un aproximado de un 65%. Vamos a ver. Mira, mira. El verbo. Escúchame bien, aunque vamos a profundizar esta técnica, porque ya estamos paseando, estamos viendo para que veas para que te familiarices con las preguntas. Siempre cuando me preguntan, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? Tú tienes que replantear la pregunta. ¿Qué te está preguntando? ¿Por qué el autor ha hecho el texto? En el examen, de todas maneras, te van a preguntar ese. De todas maneras. En el último examen hicimos 4 preguntas de este. 4. Entonces, de todas maneras, lo vas a ver. Si me preguntan el propósito, usted traduzca la pregunta. Pregúntese así. ¿Por qué el autor ha hecho el texto? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su objetivo? Porque el autor ha hecho el texto con algún propósito, ¿verdad? Ya. Vamos a ver. Ustedes me han marcado estas respuestas. Vamos a ver qué tal te va. A ver. Mira, primero debo observar las ideas que plantea el autor. El autor está hablando de que hay que frenar el avance del COVID. El autor dice que el COVID ha causado consecuencias, ha impactado la economía. Y no solo eso, tiene peores consecuencias, dice, en los sectores sociales más vulnerables. El autor comienza a decir de que ha observado que los precios globales, el combustible, la exportación, la rentabilidad y lo peor, ha hecho que merme los ingresos del Estado. Y eso ha debilitado pues las divisas, las monedas. Y ha hecho obviamente que disminuya la capacidad económica de los gobiernos porque no tienen plata. Ahí dice el texto. Causando problemas económicos y sociales. Profesor subrayado, ¿qué es? Los indicios. Yo tengo que buscar siempre los rastros de cada párrafo para yo entender a dónde apunta. Porque dime si no te pasa en que a veces tú lees y lees y lees y estás buscando. No, tú tienes que, es por eso que te voy a pedir que tú tengas ya tus separatas siempre impresas para que puedas ir trabajando así. Todo eso, el autor te ayuda. Mira, el autor, este es un indicio perfecto. En este contexto, todo eso que ha hablado tiene su contexto. Me voy a cambiar de color para que te des cuenta. Todo eso en este contexto. O sea, todo lo que ha hablado en ese párrafo, te está diciendo el autor, ubícalo en ese contexto. Sobre el contexto de los objetivos para el desarrollo social, rumbo al 2030. Él dice que en el 2030 se ha programado objetivos. O sea, él dice, ¿cómo tenemos que garantizar? Dice, es fundamental que se garantice, mire esta palabra, colega, lo estoy subrayando, ¿ah?
Es fundamental que se garantice la recuperación económica. Mira, dices más, es importante que se hagan los avances de los recursos naturales. Dice, es vital, destaca, mira, es destacable que se garantice el agua, la seguridad alimentaria y que se tomen medidas, dice, post pandemia y que se enfoque, dice, en reducir, acá dice, reducir la vulnerabilidad social y ambiental para que pueda disminuir el riesgo de más impacto. Dime, ¿está evidenciando los problemas económicos? No, pues, económicos, solo económicos, no. ¿Está disipando solo las dudas? ¿Disipando solo dudas? No, pues, profe, no. Tu pelea ha tenido que haber estado entre la C y la D, nada más. Ahora dime lo que has colocado. Tú has colocado, profe, el autor quiere reflexionar, profe, cogitar, que reflexionemos sobre las metas, profe, de los objetivos, profe, para el 2030, ya que el COVID ha frenado, profe, los logros. O sea, el verbo que tú has elegido es reflexionar. O sea, el autor quiere solo que reflexiones. Si quieres solo que reflexiones, yo te pregunto a ti, ¿por qué dice que es fundamental garantizar? Es fundamental que hagas esto. Dice así el autor, mira, lo dice, mira, hay que destacar y hay que garantizar el agua. Hay que garantizar la seguridad alimentaria. Hay que disminuir el riesgo. No quieres solo reflexionar, profe. El autor está siendo más imperativo. O sea, el autor quiere llamar la atención de que hay que contrarrestar ese problema porque de la pandemia que nos ha causado, si no, no vamos a poder lograr lo que nos pide. O sea, el autor te está interpelando, exhortando, llamando la atención. Más que la D, te está llamando la atención. Por eso la pregunta es nivel difícil. ¿Correcto? Veo que hay un grupo que sí lo hizo. Los demás, sí, cayeron en la D. Listo, colega. Eso es la intención. Te voy a dar un consejo en la intención. Ya la vamos a hacer con otra técnica, pero por favor, en la intención, fíjate bastante en el verbo. Esto es la clave. Este de acá es la clave. ¿Correcto? Vamos. Vamos al otro modelo de inferencia para poder familiarizarme con esto, con las famosas inferencias. ¿Cuál es la inferencia de más alto nivel, profe, que todos? La que estás viendo en la pantalla. Esas son las famosas extrapolaciones, que no solo vas a encontrar en comprensión de texto, lo vas a encontrar en el examen. Mira, te ayudo. Yo voy a enseñarte esto porque es una tarea ardua, pero ya voy entrando, voy introduciendo. Mira, vamos a imaginar, con los gráficos más rápido se aprende. Vamos a imaginar que esto era en el año 1980. Y esto es en el 2022. El 2022. Ya. Actores, mira para que veas qué cosa es extrapolar. Mira. Acá que encuentras dos padres de familia, el docente, el estudiante. Asunto, la calificación. Viendo el texto, viendo el dibujo, la mirada de los padres es hacia el hijo. ¿Cómo es posible que me saques esa calificación? La docente, su mirada de alguna otra forma es al estudiante. Eso era antes, dice el texto. 2022, mismos actores, mira. Hay padres, hay un docente y está el estudiante. Asunto a discutir, las calificaciones. En el 80, la mirada es al estudiante por no haber obtenido buenas calificaciones, el rezondrón se lo lleva a él. 2022,
Los padres no le echan la culpa al estudiante. La culpa tiene usted, docente. El estudiante es relajado. ¿Y quién causa toda la presión aquí estaba hacia él? Ahora toda la presión está hacia ella. La pregunta es esta, mira, para que sepa que es extrapolar. Todo es lo mismo. ¿Qué ha cambiado? Esto, mira. ¿Qué ha cambiado? Esto. Un poco para que vayas preparándote cuando yo te enseñe a extrapolar. ¿Qué ha cambiado, profe? Esto, mira. El contexto. Uno es contexto de los 80. Otro bagaje, otras ideas, otra focalización. En el 2022 tiene mismo suceso, pero diferente contexto. La pregunta es esta, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué en los 80 fue así y por qué en el 2022 es distinto? ¿Qué ha cambiado? Extrapolar es esto. Ya te voy a enseñar, pero quiero que ya vaya entendiendo para cuando te enseñe, ya aterrices sobre algo, no sobre nada. Es leer el texto, entender el contexto, entender la situación, estructura lógica del texto y llevarlo a una situación hipotética, a un contexto. Eso no es fácil. Necesito enseñarte full inferencia para que logres extrapolar. Por eso lo enseño al último. Vamos un poco a ensayar para que veas cómo es. Obviamente que te voy a poner una extrapolación un poco más práctica y luego un poco más difícil. ¿Está bien? Vamos. Esta es una extrapolación de este nivel. Todavía no está difícil. Ahora la pregunta es esta. Profe, ¿cómo me doy cuenta, profe, que es extrapolar? En la pregunta no dice extrapolar. Es que nunca va a decir. Nunca. Te vas a dar cuenta que es extrapolar porque mira, tiene esto, mira. Esto. Tiene un famoso sí. Ya ahí está el secreto. Tú te vas a dar cuenta que es una extrapolación porque la pregunta empieza con un sí condicional. Mira, no es el sí de afirmación, porque el sí de afirmación tiene tilde. Es el sí condicional. Cuando veas que la pregunta, ahora lo has visto en el examen, cuando veas que la pregunta empieza con un sí condicional, entonces es una extrapolación. A ver qué tal lo haces. Lee el texto, te espero 3 minutos y me coloca la respuesta en el chat. 2 minutos, porque ese texto lo has leído. Ahora extrapola. 2 minutos. Vamos, profe. Concéntrate y me colocas en el chat la respuesta. ¿Listo, profe? Ya. Cuando yo te ponga intermedia, ¿qué te estoy diciendo? Que va a haber una pequeña dificultad, pero lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. ¿Correcto? Las preguntas de nivel fácil e intermedia, tú como lector estás obligado a hacer. Las difíciles, obvio, pues no, se llama difícil por alguna razón. Vamos a ver los profes que han marcado como respuesta, ¿ya? Están marcando por acá.
y están marcando por aquí. Quiero observar dónde va la mayoría. A mí me interesa dónde va la mayoría. Ya, ok. Una mayoría va por acá. Vamos a ver si la mayoría hace bien o hace mal. A ver, vamos a ver, profe. Vamos a ver. Mira, te pongo una situación hipotética. Si el hombre no se amara a sí mismo, ¿qué pasaría? En el texto nos está diciendo que tú no puedes amarte a ti mismo si es que no amas a los demás. O sea, para amar a los demás implica amarse a sí mismo. Por eso el autor dice, le gusta este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ponerte a pensar, y acá lo dice, mira, el amor a sí mismo está inseparable al amor a cualquier otro ser. Ahí dicen. Esa es la estructura lógica del autor. Tú amas si te amas. Y si el otro me ama, es porque se ama. Ya. Entonces, si un ser humano no se amara a sí mismo, lógico, profe, si esa persona no se amara a sí mismo, no podría amar a los demás, pues, porque el texto claramente me está diciendo de que si yo me amo a mí mismo, puedo amar al otro. Pero si yo no me amo, entonces no puedo amar a los demás, pues. Colega que marcó la E, no está hablando de la integridad física, personal. El tema, por eso fíjate siempre el tema es este, mira. Todo el texto, ¿te das cuenta que está hablando de esto? Entonces fíjate bien de qué está hablando. Por eso nunca podemos inferir si no conocemos el tema. ¿Correcto? Muy bien. Esto que te has marcado la E, solamente lo dice en una parte del texto. Nada más. Tienes que buscar indicios en todo el texto. Pero la mayoría lo hizo bien. Muy bien, colega. Muy bien. Otro. Ya, esto es una pregunta de nivel intermedio. Intermedio. No estamos en el difícil todavía. Como es un texto nuevo, pues te voy a dar 3 minutos para que leas el texto y me resuelvas esta situación hipotética. Te espero.
¿Listo, colega? ¿Ya lo tiene? Vamos a ver entonces qué has marcado. Mira la situación hipotética que te ha puesto el autor. Es una extrapolación. Si una persona sustenta su estima personal en lo que dicen los demás, ¿qué pasaría? Te está diciendo. Vamos a ver cómo resuelves esa extrapolación. Termino esto y pasamos a la separata, ¿ya? Ok. A ver, estoy observando que los profes se están marcando por acá. Vamos a ver. En el texto, el autor nos habla, ya te diste cuenta. ¿Cuál es el tema? Obvio, siempre fíjate el tema. Eso sí, si tú no te fijas el tema, no puedes ni inferir ni hacer nada. El autor está hablando en el texto que la persona que tiene autoestima no es esa persona que nos cuentan que debe tener un carácter fuerte. El autor te dice, esos tienen autoestima baja, dice el autor. Esos que se presentan con fuerte de carácter, que se ponen a gritonear, dice el autor, esa gente está alterada. Y dice que eso revela algo de su mundo interno. Tiene miedos. Y esa gente dice, ¿no? Compréndame, tengo un carácter fuerte. Tiene baja autoestima. En verdad, en el fondo, tiene carácter débil. Utiliza el miedo, porque quiere protegerse, quiere defenderse de algo que está en su interior. Por eso grita, por eso golpea la mesa. Correcto, ya esto dice el texto. O sea, ellos usan la violencia para protegerse de algún miedo interno. Pero el autor dice, es útil aclarar, mira, esto, colega, cuando tú veas estas palabritas, en conclusión, es importante, es fundamental, es esencial, es bueno aclarar. ¿Cómo no lo voy a subrayar? Por algo el autor me dice, es útil aclarar, como diciendo, no quiero que te desvíes de lo que quiero decirte y hay que aclarar. Entonces él te aclara para que no te equivoques en la conclusión. Es útil aclarar que lo contrario a la autoestima no es la heteroestima o esa estima de los demás, sino la desestima propia. Si una persona sustenta su estima, o sea, su amor propio en lo que dicen los demás, obvio, pues, colega, que esa persona está confundiendo autoestima con heteroestima, porque está diciendo que lo que piensan los demás de él es más importante de lo que él mismo piensa de sí mismo. Muy bien, profe. La mayoría lo hizo. Muy bien. Vamos a la separata. Esa separata que te he enviado es una separata que lo hemos creado en la comisión, así que te va a ayudar muchísimo. En especial, ¿qué queremos que ensayes en la separata, colega? Las preguntas. Primero, antes de comprender el texto, hay que entender las preguntas. Porque yo he visto ya por experiencia que los docentes fallan no por el texto, sino fallan porque no entiende la pregunta. Mira lo que vamos a hacer. Escúchame bien cuál va a ser tu tarea. ¿Quieres aprender? Hazlo, pues, profe. Si no, ¿cómo? Si no, no vas a poder entender después, ¿vale? Mira el texto 1. Vas a leer el texto 1. Tú tienes tu separata. Mira las preguntas. Aquí se nota, mira, esto es una inferencia lexical, mira. Ya, vas a hacer del 1 al 5, obviamente. Esta, mira, es una inferencia, mira. ¿Ves que en los exámenes viene mucho? Ya, mira, otro, mira, otro. Este de acá, mira, inferir, mira. Inferir. Otro, mira. Profe, hay muchas inferencias, mira. Inferir. O sea, vas a hacer el texto 1 del 1 al 5. No solo el texto 1. Luego de ahí vas a ir al texto 3. Al texto 3. El texto 3, déjame ver cómo está programado.
Déjame ver cómo está programado. Ah, el texto 2, perdón. O sea, vas a hacer el texto 1 y el texto 2. El texto 2. El 1 y el 2. Mira el texto 2. Mira, inferencia lexical, mira. Inferencia lexical. Esta es la idea principal. Mira, inferencia, mira, marca lo falso. Mira otro, inferir. Y el último, extrapolación, mira. Para que ensayes lo que justo hemos hecho ayer y hoy. Por eso vas a trabajar el texto 1 y el texto 2. ¿Está bien? Mira tu reloj, maneja tu tiempo porque en el examen no hay eternidad. Debes terminar a las 4:50 redondito. 4:50 debes terminar el texto 1 y el texto 2. Ponme tus respuestas en el chat. ¿Quieres aprender? Hazlo. No hay de otra forma. Te espero, colega. Yo pongo mute para no interrumpirte y a las 4:50 me pongo a resolver. Empieza, querido colega.
Listo, mi estimado colega. Vamos a ver, creo que no lo han podido resolver. Voy a resolver entonces el texto 1 nada más, ¿ya? Porque no me han puesto sus respuestas. Infiero que de repente no lo han logrado por el tiempo. A ver, gracias, Orbelinda, por ponerme tus respuestas. Vamos a resolver el texto 1 entonces, ¿ya? Vale, no hay problema. Vamos a ver el texto 1, colega. Yo quería que lo hicieras, ¿sabes por qué? Para ver tus respuestas, para ver cómo estás pensando. Y yo puedo analizar qué cosa careces y te puedo ayudar. Vamos a explicar el texto número 1. Déjame publicar el texto un segundito para poder ver el texto número 1. A ver, en el texto número 1, primero tengo que fijarme cuál es el tema. Porque si yo no me fijo en el tema, o sea, yo no sé de qué trata el texto, voy a tener complicaciones. Vamos a observar. En el texto, el autor te está hablando de César Vallejo, claramente. Y de César Vallejo, ¿qué está hablando? Del conflicto, o sea, de los conflictos que tenía César Vallejo. A ver, vamos a ver el texto un poco para que se pueda entender a qué se refiere con los conflictos. Mira, en el texto nos habla, mucho por decir, profe, la biografía, sí, pero más toca el conflicto de César Vallejo. En el texto te habla de cómo pasó su infancia en la sierra César Vallejo. Nos cuenta
que él se desarrolló en el medio andino, que él estuvo muy afincado a las costumbres, a las fiestas colectivas. O sea, quiere decir que Vallejo desarrolló en su raíz esa sensibilidad, eso de todo colectivo, porque es un andino, tiene raíces andinas. En el texto te habla de que ese desarrollo de su sensibilidad va a ser parte de su manera de ver la literatura. Pues. Y en el texto no habla de los valores indígenas de vida comunitaria. Otra vez, mira. O sea que a Vallejo le interesaba eso de la vida comunitaria porque tiene que ver con sus raíces. El texto nos cuenta de que para él, como le gusta el ayu, o sea, se desarrollaba en el ayu, la vida comunitaria, obviamente para Vallejo el trabajo es visto como alegría, el trabajo es visto como una labor humanizadora, no como el cristianismo que nos dijo que el trabajo es un castigo. Trabajarás con el sudor de tu frente, un castigo. Pero para la cultura andina, el trabajo humaniza, alegra, porque está en ayu. Mira muy bien, eso es muy importante para resolver una pregunta. En el texto luego te dice que ese Vallejo, que tenía raíces andinas, va a conocer el marxismo, mira, va a conocer el marxismo, va a conocer las ideas del marxismo y él las va a aceptar. Y encima es un conflicto, porque si su familia era muy devota, el texto dice que su familia era devota, su familia estaba con esas cuestiones religiosas, sus abuelos eran curas, entonces va a tener un conflicto Vallejo. Mi familia es cristiana, tengo raíces andinas y abrazo yo el marxismo que es ateo. Entonces, miren el conflicto de Vallejo, es lo que quiere hablar el texto, de cómo va a prefigurar su pensamiento Vallejo. Es un texto sociológico, psicológico, míralo. Y luego te va a decir que él va a querer observar el panteísmo andino, él era panteísta. Mira ese conflicto. Cristiano, raíces andinas, panteísmo quiere decir que él creía en los dioses andinos y encima marxista, ateo. Mira esa mezcla que te está contando el autor. Ese panteísmo andino va a reparar la religiosidad de Vallejo, dice. En el texto nos dice que él va a querer la idea de la naturaleza. Hasta va a tener un desinterés por el más allá, por divinizar, dice el texto, al ser humano. En el texto dice que él, con todo eso, se aleja del medio andino. Es más, luego va a venir a Lima, dice, va a venir luego a Lima, primero a Trujillo, y luego a Lima, las capitales. Y él va a absorber, miren, va a absorber, dice el texto, la cultura occidental. Porque él era andino, pensamiento andino. Va a absorber lo occidental. Sin los valores andinos, obvio. Y lo notable, dice el autor de Vallejo, es que él sigue siendo fiel a sus raíces. Y va a expandir su mensaje, se ve en su literatura. Y él se va a apoderar, mira, esa es la parte impresionante de Vallejo, de lo sociopolítico, cultural, porque luego de Lima se va a ir a París, va a absorber lo de Francia, luego va a absorber lo de Rusia soviética, marxista, comunista, y va a absorber la España miliciana. Todo eso con una imagen universal, pero con sus valores andinos. Interesante el texto pedagógico con inclinación sociológica. Vamos a ver entonces las preguntas, colega, ¿ya? Vamos a ver. Vallejo. El autor del texto, ¿qué quiere destacar de Vallejo? Obvio, colega, quiere destacar ¿qué cosa? Su religiosidad. Quiere destacar las raíces, su asimilación, cómo este hombre de una provincia de lo más recóndito del país, este hombre se asimiló, este hombre pudo, digamos, no abandonó sus raíces y tuvo que asimilar sus conflictos religiosos, sus conflictos de concepción ideológicos. Eso quiere valorar el texto.
Uno dedo, la D, tú andas colocando buena y mala. Vamos a hacer el texto 1, ¿ya? Si tú logras 3 buenas del texto 1, gran trabajo el tuyo, colega, ya te vas evaluando. Aprovecha para evaluarte, por favor. Vamos a ver el texto 2. No, la pregunta 2. En el texto te habla de reparar. ¿A qué se refiere con reparar? En el texto dice así: convendría reparar en la incidencia del panteísmo andino en la religiosidad de Vallejo. ¿A qué se refiere con reparar? Se refiere a que Vallejo tuvo que considerar todo ese conflicto con un panteísmo andino. Tuvo que hacer una mezcla. Difícil, ¿eh? El contexto. Si lo has hecho, eres bueno. 2, casa, la C. 2, casa, la C. Anda colocando buena y mala porque el objetivo es que te evalúes, profe. Y sobre todo, por modo inicial, que te evalúe las inferencias. Vamos a la pregunta 3. Márcame lo falso sobre el sentido de la obra de Vallejo cuando él te habla del trabajo. En el texto te habla cuál es el pensamiento sobre el trabajo en Vallejo. Te está diciendo, márcame lo falso. En el texto te dice que él ve el trabajo como algo humanizador, con alegría, como algo bello, bueno, como piensan los andinos. En cambio, lo falso, ¿cuál sería? Que lo vea como forma de castigo, pues él no lo vio así. Él lo vio como su pensamiento de raíces andinas. Para él castigo era bueno, no algo malo o castigo. 3, enano, anda marcando buena y mala. Vamos a la pregunta 4. Deducir. Mira, te pido algo. Si tú empiezas a observar que estás haciendo bien las inferencias, ya pues colega, eso es bueno. Vamos a ver. ¿Qué se deduce del texto cuando él habla de la experiencia en su migración? Porque mira, él es Santiago de Chuco, andino, profundo, conozco esa tierra 5 veces, cuando he ido a capacitar, también conozco su casa, por eso me inspiré en escribir el texto, y en eso él tuvo que ir a Trujillo, luego Lima, luego París, luego España, luego la Unión Soviética. Oiga, unos cambios bien fuertes, te está preguntando. Deduce sobre su experiencia de migración. Obviamente, para Vallejo, eso fue crucial, pues, crucial, porque todo lo que él va a aprender lo va a plasmar en su literatura. Por eso Vallejo es un grande de los grandes en el planeta, no solo en el Perú. 4 alfa, la A. 4 alfa, la A. El último, para finiquitar. Podemos inferir sobre la materia religiosa, porque él habla mucho de su conflicto religioso, ¿no? Sus abuelos eran curas, raíces andinas, o sea, él dice que una parte que no le importaba la naturaleza, no le importaba la divinidad y esas cosas. Conflicto lo de Vallejo. Sobre materia religiosa, ¿qué demostró Vallejo? ¿Que era un puritano religioso? 2 cosas. Vallejo va a demostrar devoción, porque nació en una familia religiosa, sus abuelos eran religiosos, pero después él, cuando conoce el marxismo, obviamente va a tomar desinterés, pues. Entonces podemos decir que Vallejo demostró devoción en la primera parte y luego desinterés. 5 beta, la B. 5 beta, la B. A ver, colega, ponme en el chat en el texto número 1. La verdad, ¿cuántas buenas logró? Del texto 1. ¿Cuántas buenas logró del texto 1? Mira, si tú lograste, escúchame bien, 3 buenas, buen trabajo. Si tú lograste 4, tu trabajo es fantástico, pero fantástico. Profe, hecho 2, paciencia, hay que trabajar. ¿Está bien? Listo. Ahora, díganme ustedes, ¿han hecho el texto 2 o lo dejo ahí para que tú lo resuelvas? Pónganme en el chat si quieren que resuelva el texto 2 o lo dejo ahí para que ustedes lo puedan resolver y yo le mando el solucionario. Díganme ustedes. Rapidísimo, escríbanme en el chat.
Lo dejo allí para que usted trabaje en el texto 2 entonces, ¿está bien? Porque veo que eso lo han hecho 2 nomás. No, no lo ha hecho. Entonces lo dejo ahí porque si, te imaginas, si me pongo a hacer el 2, te voy a quitar a que lo hagas. Haz el texto 2. Yo te voy a mandar, ya le mandé el solucionario a MSR Group, a los grandes del equipo, ya le mandé el solucionario. Nos encontramos en la próxima sesión, mi querido colega. Muy buenas tardes. Cuídense.